Hola chicos, muy buenas y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo a mi canal, muchas gracias por venir. Me llamo Rachel y llevo 3 años viviendo en España, pero soy de Texas y hago vídeos de mis experiencias en España y cosas así. Así que espero que os guste este vídeo y si te gusta, suscríbete a mi canal para no perder más vídeos. También por aquí tengo mi Instagram, si os interesa seguirme por ahí. Pues hoy vamos a hablar de lo mejor, que es la comida española. Qué suerte tenemos de vivir en este país y tener esta maravilla que es la comida española. Vale, vamos a empezar. Aunque me encanta la comida, hay algunas cosas que no me convence aún. Entonces vamos a hablar de 5 comidas que he probado aquí en España. Pues vamos a empezar con lo más sencillo, que es el pan bueno. Ninguno de vosotros vais a entender esto porque lleváis toda la vida comiendo el pan bueno, entonces igual no sabes lo que significa. Pues el pan bueno es el pan que compras y lo tienes que comer ese mismo día o como máximo el día después. Y yo diría la mañana del día después. Igual hay trucos para alargar la vida de este pan, pero normalmente solo dura un día. Es que yo he sobrevivido toda mi vida con el pan de molde. Nunca había comido un pan bueno con tomate y aceite rico encima, nunca, hasta que tenía 22 años. Este es exactamente el pan que compraba mi madre toda la vida y no sabía que era malo. Tampoco malo, pero... Cuando fui a Texas en Navidades y me hice un sándwich con este pan, os lo juro que no me lo podía comer. Sabía tan raro, un sabor de, no sé, de conservantes, de como muy procesado, químicos, no sé, era un sabor rarísimo y tuve que quitar el pan para comer el sándwich. Y el aceite bueno, no hay nada mejor que un pan bueno, tostado, con un poco de tomate, bueno, yo pongo mucho tomate y aceite. Riquísimo. En los supermercados en Estados Unidos no hay las típicas barritas de pan ni nada de eso. Solo hay pan de molde y a lo mejor hay una panadería en los supermercados más caros, pero una barrita te puede costar $4 o algo así, no es barato, entonces tampoco la gente compra eso. Pero si hay, no es el pan que solo dura un día, siempre tiene algo de conservantes para durar la vida del pan y no está rico. Pues la segunda cosa es mi favorita, son las zamboriñas. Igual hay españoles que tampoco han probado las zamboriñas, no lo sé. Sé que son típicas de Galicia o del norte de España, entonces igual no se puede encontrar en todos los lados, no lo sé. Sé que hay un restaurante en Madrid que está muy bueno, que ponen zamboriñas muy ricas, entonces si lo encuentro lo voy a poner en el description. Pero la primera vez que probé las zamboriñas en Coruña, me enamoré de ellas. No he parado de soñar de estas zamboriñas. No sé qué ponen encima, es una salsa de aceite o de ajo o perejil, no sé, es que está riquísima. Creo que en inglés se llaman scallops, pero... Y he probado scallops alguna vez, pero no ponen la salsa rica ni lo ponen con la concha preciosa, que es la parte que más me gusta. Ponen así solo la carne, el pescado, y no sé, no sabe igual. Así que tengo que aprovechar y comer más zamboriñas aquí en España porque no las voy a tener en Estados Unidos. Sobre todo no las voy a tener en Texas porque no tenemos mar. Bueno, si miras a un mapa sí que tenemos mar, pero os enseño una foto del mar de Texas. No tenemos mar. Vale, pues la tercera cosa que he probado aquí en España es la horchata. Hace muy poco que probé la horchata por primera vez en Valencia y la probé en un sitio al lado de la catedral
se llama Santa Catalina. Creo que es una de las más famosas. Y seguramente voy a ofender a algún valenciano o algún fan de horchata, pero no me gustó. Es importante que sepáis que no soy muy de dulces, no me gustan los dulces. Yo prefiero mil veces unas patatas fritas de McDonald's que una tarta de chocolate rica de un restaurante. Prefiero las patatas fritas. Así que yo creo que eso también influye mi opinión de la horchata. La horchata tiene un sabor muy distinto, es muy dulce. Lo que me gusta de la horchata de este sitio es que estaba muy fría y hacía mucho calor, así que eso sí que me gustó, pero no es para mí. Espero que me podáis perdonar. Mi café se va a enfriar. He hecho este café esta mañana con Nespresso, caramel crème brûlée y leche de avellana del Lidl. Y chicos, tenéis que probarlo, está buenísimo. No he puesto azúcar ni nada y está buenísimo. Vale, pues ahora vamos a hablar del gazpacho. La primera vez que probé el gazpacho fue en Granada. Es cuando fui a Granada por un mes para estudiar en mi tercer año de la carrera, en verano. De hecho, por eso estoy aquí, porque me enamoré de España en ese viaje, pero es para otro vídeo. En Granada nos llevaron a un sitio, yo creo que se llama La Oliva, y el dueño de La Oliva sabe mucho de los aceites de la zona, incluso igual vende su propio aceite y hace catas de aceites. Entonces probamos muchas cosas. Me acuerdo muy bien una cosa que probamos que era helado de chocolate con aceite de oliva infundido con naranja y estaba buenísimo. Suena muy raro, pero estaba súper rico. Y pues en ese sitio probamos el gazpacho por primera vez y nos pusieron vasos de chupitos con gazpacho, con un poco de aceite encima. La verdad es que fue un poco raro para nosotros porque como somos de Texas comemos mucho Tex-Mex. Y la comida Tex-Mex lleva salsa mexicana. Normalmente lo pones encima de los tacos, lo comes con los nachos y tiene un sabor muy parecido al gazpacho, pero es más chunky, hay como trozos de tomate y tal, y el gazpacho es como líquido. Pero para nosotros sabe igual, entonces tomar el gazpacho era como beber salsa mexicana y es una sensación bastante rara. Si preguntas a cualquier estadounidense, yo creo que te diría lo mismo, que sabe a salsa mexicana, pero está rico, pero es un poco raro beber salsa mexicana. Eso solo me pasó las primeras 2 veces. Ahora no me sabe a salsa mexicana, a mí me encanta el gazpacho, lo tomo casi todos los días, me encanta. Quiero hacer una encuesta en los comentarios de vuestras preferencias. Quiero saber si la gente de España les gusta más el gazpacho o el salmorejo. Entonces dime en los comentarios cuál prefieres tú. No sé si esta pregunta es tan polémica como la de tortilla con o sin cebolla. Creo que no, pero a ver qué pasa. Pues la última comida que vamos a hablar hoy son los callos. La verdad es que no puedo opinar mucho de los callos porque solo los he probado una vez. Estaba con todos españoles y me estaban mirando como a ver si le gusta y diciendo, no le digas qué son. Y yo, pero ¿qué estoy comiendo? Estaba como muy nerviosa de, no sé, ¿qué estoy comiendo? Entonces, luego cuando me dijeron que era el estómago de la vaca, no podía quitármelo de la cabeza y no sé, y tampoco me gustaron cuando no sabía, porque esa textura no es muy como chewy. Y yo era vegana antes de mudarme a España por un año, pero no comía nada de carne, nada de leche, ni queso, ni nada. Así que aún me cuesta un poco comer mucha carne o carnes diferentes. Siempre cuando como ternera no como la grasa porque no me gusta la textura y no sé, no es para mí.
pero de los callos sí que me encanta la sopa que viene con los callos. El sabor de ese líquido me encanta, y los garbanzos y todo, porque pica un poco y a mí me encantan las cosas picantes. Si algo existe que son los callos, sin los callos, el caldo rico con los garbanzos, eso sí que me pediría. Vale chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que me ayuda mucho si me dejas un like al vídeo y suscribes a mi canal para ver más vídeos. Estoy muy ilusionada de cómo está creciendo mi canal y tengo muchas ganas de seguir haciendo vídeos. Dime en los comentarios si preferís otros tipos de vídeos, o hablando más de Estados Unidos, o hablando más de España, o las comparaciones. Lo que quieres ver, escríbeme en los comentarios. Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, hasta luego.